El triunfo qurayshita en Uhud fue una victoria a medias, y aunque no pudieron acabar con los creyentes de forma definitiva ni garantizar la seguridad de sus caravanas, sí consiguieron ponerles en la diana de muchas otras tribus. Conspiraciones, emboscadas y ataques uno tras otro. El enviado, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dentro de su política educativa, había enviado profesores a exponer el Islam a otras tribus, pero muchos de ellos fueron capturados, torturados y asesinados de forma cruel. El objetivo del mensajero no era la guerra, porque no era un conquistador, sino un profeta de Dios que venía a transmitir el mensaje divino de la unicidad de Dios, de la igualdad entre los seres humanos y la necesidad de llevar una vida de dignidad y justicia, una vida basada en valores. Como él mismo decía, he sido enviado para perfeccionar los buenos modales. As-salamu alaykum. En el año cuarto de la Égira y pocos meses después de Uhud, tuvo lugar un incidente que desembocó en un conflicto político-militar. La tribu judía de Banu Nadir, parte firmante del Tratado de Medina, planeó matar al profeta Mohammed, que la paz sea con él. Una traición suya ponía en jaque la seguridad de toda la ciudad. Cuando fueron descubiertos, se refugiaron en su fortaleza por consejo del líder de los hipócritas, Ibn Salul, y atacaron a los musulmanes, y tras 2 semanas de sitio acabaron rindiéndose. El enviado paz sobre él les perdonó la vida, les sentenció al destierro y les permitió llevarse con ellos sus pertenencias. Banu Nadir, tras recoger sus pertenencias más valiosas y destruir sus casas y lo que no podían transportar, se refugiaron en una ciudad vecina al norte llamada Heibar, donde vivía la tribu judía más fuerte y rica de toda la península arábiga, que también había acogido a los judíos de Banu Qainuqa tras su expulsión de Medina 2 años antes. Una vez asentados en Heibar, empezaron a moverse para convencer a las tribus hostiles al estado de Medina. Comenzaron convenciendo a Quraysh, que pensaban qué hacer con los musulmanes para neutralizarlos. Luego fueron hablando con los demás jefes tribales afines a sus objetivos y prometiéndoles la mitad de sus cosechas anuales, además de los hipotéticos botines de Medina una vez derrotada. A Heibar y Quraysh se unieron Banu Asad, Banu Sulaim, Dakwan y Banu Gatafán, que era una de las mayores tribus beduinas, forjando así la mayor alianza militar en Arabia desde tiempos inmemoriales. Nunca en la historia de Arabia se había formado una confederación de tribus tan grande, unidos no contra otra tribu, sino contra un grupo de gente que no compartían parentesco, ni una pertenencia tribal, ni siquiera un interés material, sino únicamente su fe en Dios único. Y esto fue algo que había desconcertado a Quraysh desde el principio. ¿Qué podían haber visto en el mensaje del Islam para unir hombres de la nobleza con esclavos, pobres con ricos, gente de distintas tribus, razas y orígenes? Esperamos que en esta serie encontréis las respuestas. En el mes de Shawwal del año quinto de la Égira, las tropas qurayshitas salieron hacia Medina con sus aliados del sur, con más de 4.000 hombres, a los que se sumó un batallón de Najd de más de 6.000 hombres. En definitiva, un ejército de 10.000 soldados iba a invadir la ciudad. El objetivo era el exterminio de los musulmanes. La noticia de la marcha de los ejércitos aliados hacia Medina fue un jarrón de agua fría para los musulmanes. La angustia empezó a adueñarse del panorama. El tiempo corría en contra. Tenían que protegerse del ataque inminente, pero solo pudieron reunir 3.000 hombres, menos de un tercio del número de sus enemigos. El profeta Mohammed, paz y bendiciones, como era su tradición, consulta con sus compañeros qué hacer. Una parte estaba a favor de enfrentarles dentro de la ciudad y otros que era mejor hacerlo fuera. Mientras deliberaban, un compañero, Salman el persa, propuso una táctica defensiva utilizada en su país de origen y que era desconocida por los árabes: cavar un foso alrededor de la ciudad para impedir el paso de los jinetes enemigos. El mensajero de Dios no dudó en aceptar esta técnica extranjera. Siempre animaba a su gente a que usaran su inteligencia, siempre se mostraba abierto a nuevas ideas, sobre todo si podían evitar la guerra y salvar vidas humanas. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: Dios ordena la justicia, hacer el bien y ayudar a la familia, y prohíbe la obscenidad, la mala conducta y la opresión. Así os exhorta para que reflexionéis.
Rápido se pusieron manos a la obra. Toda la ciudad participó cavando el foso. ¿Y quién pensáis que estaba trabajando como uno más? Efectivamente, el mismo profeta Mohammed, que la paz sea con él. Mientras cantaba, recitaba poemas de humildad y agradecimiento y suplicaba. Los sahabas se unían a él y se contagiaban de su ánimo. Siempre era cercano con todos. Se sentaba a comer junto a ellos su misma comida, sufría sus mismas dificultades, les consolaba, no aceptaba recibir privilegios sobre los demás y trabajaba como uno más. Imaginad a tanta gente trabajando de sol a sol. Los víveres empezaron a escasear y poco tenían para llevarse a la boca excepto dátiles, algo de cebada y poco más. Cuando el joven compañero Jaber ibn Abdullah, Dios esté complacido con él, vio lo hambriento y cansado que estaba el mensajero de Dios, paz y bendiciones, sacrificó lo poco que tenía, que era una cabrita vieja muy delgada, para invitarle a él, la paz sea con él, y a unos pocos compañeros. No daría para más. ¿Y qué creéis que hizo el enviado? ¿Se sentaría a la mesa pensando únicamente en sí mismo? Obviamente no. Se levantó y anunció a voz viva a los cavadores de la trinchera que estaban invitados a comer a casa de Jaber. Eran ni más ni menos que unas 1000 personas. ¿Qué iban a hacer ahora? El profeta, paz y bendiciones, puso sus manos sobre el único plato de comida que había y le pidió a Dios que lo bendijera. Así fueron entrando a la pequeña casa de grupo en grupo, hasta que no quedó nadie sin comer. Este es un milagro que Dios Altísimo también dio a otros profetas, como a Jesús, que la paz sea con él. La multiplicación de la comida no fue el único milagro ocurrido durante la excavación. En otro momento, los compañeros dieron con una roca imposible. Se quejaron ante el profeta, la paz sea con él, quien tomó el pico y fue a romperla. Le dio 3 golpes y la molió. Con cada golpe, nuestro Creador le mostraba las distintas tierras que abrirían los musulmanes. Shams, Levante, que se encontraba bajo el dominio bizantino. Persia, la otra superpotencia del momento, y Saná, la capital del Yemen. Los incrédulos se rieron, pero los creyentes dijeron que creían en lo que decía el mensajero. En los 25 años posteriores, estas predicciones tan inverosímiles en aquel momento tan crítico se cumplieron. Todavía hoy en día los historiadores se preguntan cómo pudo ocurrir. Cuando los coaligados llegaron a Medina y se toparon con el foso, tuvieron que cambiar de planes y buscar el talón de Aquiles de la estrategia defensiva de los musulmanes. Así que mandaron una gran parte de sus fuerzas al norte para que las tropas musulmanas fueran hacia allí y así el resto de los soldados idólatras pudieran cruzar el foso por el sur, por una zona rocosa que parecía más fácil. En esa zona se ubicaba la tribu judía de Banu Jureida, que mantenía vigente el pacto de Medina con los musulmanes, pacto que estipulaba la defensa común ante las amenazas exteriores. Sin embargo, el jefe de Banu Nadir convenció a su gente de incumplirlo. ¿Qué suponía esta traición? Pues que se abría una brecha en el mismísimo corazón de Medina y amenazaba con el fin del proyecto de la ciudad ideal. El enviado de Dios, paz y bendiciones, rápidamente envió un grupo de hombres a frenar el asalto. Medina sufría ataques por todos los lados. La incapacidad de invadir Medina obligaba a los aliados a acampar y esperar el momento de asalto. En esas que empezaron los víveres a escasear y de entre ellos Quraysh se impacientaba. Banu Ghatafán, que aportaba una gran parte de los asaltantes, ofreció a los musulmanes su retirada a causa de 1/3 de la producción datilera medinense de ese año. Los judíos habían acordado darles la mitad de la cosecha de Khaybar por luchar a su lado. Quienes halláis Arabia sabéis que junto a Medina ambas siguen las zonas de mayores extensiones de palmerales. Quizás pensaron, ¿por qué exponer sus vidas cuando podían tomar un buen pellizco sin levantar un arma? Este es el resultado de las uniones por intereses. En cualquier momento, una de las partes puede traicionar a las otras. Sin embargo, lo que buscaban los musulmanes era algo que no podía ni comprarse ni venderse. El mensajero consultó con los jefes de Aus y Khazraj si pactar o no. Y estos le preguntaron si era una decisión revelada o bien una opinión personal. Respondió que era lo segundo. Los líderes medinenses le dijeron que ellos nunca se habían sometido a ninguna tribu antes del Islam y una vez musulmanes, con más razón, no iban a hacer lo contrario. El profeta aceptó su criterio.
Desde luego que esto es una gran lección de humildad para todos nosotros y un ejemplo de cómo deberían actuar los grandes líderes, teniendo en cuenta la opinión de sus conciudadanos y potenciando su espíritu crítico, participativo y de resolución de problemas. Dice Allah Altísimo en el Sagrado Corán: con la dificultad viene la facilidad. El profeta Mohammed, que la paz sea con él, recibió la visita de Nuaym ibn Mas'ud, que era un comerciante de Banu Ghatafán de gran reputación y muy conocido por los jefes tribales que sitiaban Medina. Nuaym, Dios esté complacido con él, que se había convertido al Islam, pero la gente de su tribu lo desconocía, se ofreció a ayudar. El mensajero de Dios, paz y bendiciones, le pidió que provocara la división entre ellos para frustrar sus planes y evitar una masacre. Nuaym habló con Banu Qurayza y Quraysh y consiguió levantar las sospechas de traición entre ellos. Esto desencadenó una tormenta de desconfianzas entre el bando coaligado que, sumado a un viento helado fuerte que mandó el misericordioso, acabó por desesperarles y concluir marcharse tras 25 días de asedio. Los creyentes se alegraron de esta paz inesperada. Fue una gran victoria basada en la angustia, la paciencia y la fe profunda en Dios. Cuando los medinenses respiraban aliviados por el fin del asedio y la disipación de la amenaza, el ángel Gabriel, la paz sea con él, descendió con las órdenes de marchar sobre Banu Qurayza, que había traicionado el pacto de Medina, se había unido a la coalición enemiga y puesto en riesgo las vidas de toda la población medinense, incluidos mujeres, ancianos y niños, al acordar abrir el paso para la entrada a la ciudad del ejército enemigo. Los musulmanes rodearon su fortaleza y probaron su traición. Conscientes de su grave error y su incapacidad de resistir el invite musulmán, Banu Qurayza se rindió, pero con una condición: que el juez que debía decidir sobre la causa fuera Sa'd ibn Mu'adh, el líder de Aus, tribu que había sido su aliada y amiga durante mucho tiempo. Hasta el día del foso, el profeta Mohammed, que la paz sea con él, había perdonado la vida de todos los que habían traicionado el pacto de Medina. Sin embargo, en lugar de ser agradecidos y corresponder este deseo de paz con la lealtad, los musulmanes fueron tomados por débiles e incruentos. Pero esta vez la deslealtad de Banu Qurayza era especialmente grave y estratégica. No podía quedar sin una sanción justa y proporcional a su crimen. Sa'd no se dejó llevar por la amistad. Si los dejaban libres, podrían volverlo a hacer. Juzgó que los hombres adultos que habían apoyado la traición fueran ejecutados y que las mujeres y niños quedaran bajo la custodia de un antiguo rabino judío, Abdullah ibn Salam, Dios esté complacido con él. La batalla del foso supuso un antes y un después en la historia política y militar de la primera comunidad musulmana de Medina. Os esperamos la semana que viene, inshallah. Que estéis muy bien. Assalamu alaikum.